Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, agradecerle a Alejandro por la oportunidad de presentarme aquí y hablarles a ustedes un poco acerca del ecosistema emprendedor en México. También quiero saludar a los compañeros que nos están viendo por línea. Y bueno, vamos a arrancar esto. La sesión la titulé muy innovadoramente Ecosistema Emprendedor en México, o la importancia de saber qué hablamos de café cuando hablamos del café. De repente pasa que algunos temas se ponen de moda y se empieza a abusar de ellos. ¿Ubican o recuerdan esta imagen? ¿Sí? Fue una canción que se puso de moda hace que un par de años. 3, 4 años. Hoy casi ya nadie la recuerda, o probablemente sí, pero ya no con el mismo furor que hace 3 o 4 años. De repente las modas tienden a desaparecer, pero hay modas, quizá como el emprendimiento, que llegan para quedarse, que llegan para plasmarse. Sin embargo, los términos, los conceptos, terminamos por abusar de ellos y de repente pierden su significado real o con el cual fueron pensados en un inicio. Es por esto que hoy vamos a hablar del emprendimiento en el sentido de analizar los conceptos, de entender los conceptos. Insisto, de saber qué hablamos del café cuando hablamos de café. Para no terminar así, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué es ser un emprendedor? ¿O qué es el ecosistema emprendedor? Este va a ser el contenido de la sesión. Vamos a hablar acerca del concepto de emprendimiento, vamos a hablar acerca del concepto de una incubadora, de una aceleradora y del ecosistema emprendedor, así como todos los grupos de interés que giran alrededor de este ecosistema. Al final vendrá una sesión de conclusiones y de preguntas. ¿Estamos listos? Primero que nada, me gusta que nos centremos en lo que es territorio y contexto. Esto es mapa de la República Mexicana. Sin embargo, México es muy distinto dependiendo de la región donde nos encontremos. ¿Logran reconocer la imagen superior izquierda? Es Monterrey. ¿La imagen inferior? Es San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Hay que saber dónde estamos parados, porque incluso conceptos como emprendimiento no necesariamente tienen el mismo significado dependiendo el territorio o el contexto donde nos adentremos. Hablando de territorio y contexto, en México el 75% de los emprendimientos fracasan al segundo año de inicio. Al segundo año de inicio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fracasan un gran porcentaje de estos emprendimientos? Esto es territorio, esto es contexto y esto sucede en nuestro país. 18 años. No es como la canción 17 años, son 18 años. ¿Les parece poco o mucho 18 años? Depende para qué. Depende para qué, pero vamos a ver una línea de tiempo ahorita. Y esta es la historia de incubadoras y aceleradoras en nuestro país. La primera incubadora se crea en 1990. Se crea en el estado de Baja California. Posteriormente, la CONACYT ya crea un programa de incubadoras de base tecnológica hacia 1992. Para 1995 existían en el país 10 incubadoras. En el 2002 se crea un sistema nacional de incubadoras de empresas en México y así hasta llegar a 2008, donde ya existían 450 incubadoras y empiezan a clasificarse de alta tecnología, de media tecnología o de baja. En el 2013 se crea el Instituto Nacional del Emprendedor. ¿Ubicamos qué es el INADEM? Bueno, se crea apenas en 2013, 5 años. Para el 2018 existen 67 incubadoras de alto impacto reconocidas por el INADEM y 47 de ellas como aceleradoras.
Asimismo, existen 24 talleres de alta especialización. Todo esto ha pasado en 18 años. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿18 años es poco o es mucho? Depende. La primera incubadora se fundó. La primera incubadora se fundó en 1970. Esto fue en Silicon Valley. Todos ubicamos Silicon Valley, ¿no? El concepto que hay de Silicon Valley. Entonces nos llevan algo así como más de 30 años, ¿no? De la primera incubadora, y nosotros apenas estamos incursionando en el terreno. Bueno, ese es nuestro contexto. Es ahí donde nos estamos desenvolviendo. Pregunta, ¿qué es ser emprendedor? Vamos a irla respondiendo conforme vayamos avanzando. ¿Algunos de ustedes recuerdan esta imagen? La llegaron a ver, fue trending topic ahí en redes sociales para los que viajan en metro, en temporada de lluvias, que casi ya todo el año es temporada de lluvias. Es correcto, esto fue en la estación, si no mal recuerdo, del Metro Pantitlán. Fue este año, si no mal recuerdo, o el año pasado. San Lázaro, por ahí así. Bueno, en esas ocasiones, o sea, parece Venecia, pero no es Venecia, es Pantitlán o San Lázaro. El caso es que se inundó tanto que la gente ya no podía pasar. Y se dice que un chico, un niño, agarra estas cosas como para hacer bloqueos para que la gente no pase y empieza a transportar a la gente ahí las partes inundadas y empieza a cobrarle como 10 pesos. Entonces, ¿eso es emprender? ¿Eso es un emprendimiento? ¿Sí? Ahorita vemos si eso no es emprendimiento. Esta es otra historia de emprendimiento. Unos tipos en San Francisco no tenían dinero para pagar el alquiler de fin de mes. Se quedan sin dinero y hay un evento en la ciudad donde están ellos. Es un evento donde llega mucha gente y las habitaciones de hotel se saturan. No hay habitaciones. Estos chicos ya no tenían para su renta, pero vivían en un espacio amplio y deciden rentar ese espacio con camas inflables. Su espacio lo llenan de colchones inflables y es así como surge esta compañía. No sé si algunos ya de ustedes la han ocupado. Aire, desayuno y cama. Eso es Airbnb. ¿Cuál es la diferencia entre el ejemplo anterior y este que acabamos de mencionar? ¿Alguien que me diga una palabra o alguna similitud que ocurre en este ejemplo de una empresa que ya vale millones o de este? Fueron al siguiente nivel. Ok. Yo encuentro una similitud, aparte de la diferencia que bien mencionas de escalarlo. Una es que ambos detectaron una necesidad, ambos detectaron una oportunidad, pero no solo la detectaron, actuaron para crear una solución. No solo detectas la oportunidad o la necesidad, no solo actúas, no solo generas solución, sino que además la monetizas. Haces dinero con ello. Bueno, no tanto porque luego hay que recogerlo para volver a invertir en otros negocios. Eso es emprender. A eso se refiere generar o desarrollar una idea emprendedora. ¿Qué es ser emprendedor? Para mí esta imagen refleja lo que es un emprendedor. Aventarse hacia el vacío. Los chicos de Airbnb no tenían para pagar la renta de alquiler, estaban en un momento de crisis y deciden aventarse hacia el vacío. No sabían el éxito que iban a tener posteriormente, pero se lanzaron al vacío. Ser emprendedor es una cuestión de actitud y es una cuestión de aptitud. No solo detectar oportunidades, no solo actuar, no solo generar dinero de ello, sino también es un estilo de vida. Es una forma de ver y de vivir la vida.
Ahora, ¿qué es el emprendimiento? Si bien el emprendimiento también hace referencia al acto de emprender, yo lo relaciono ya más con todo un entorno, con todo un ecosistema. Es toda una rueda de engranajes que están girando gracias a distintos actores, gracias a distintas organizaciones, gracias a los emprendedores. Pasemos al tema de incubadoras y aceleradoras. Cuando yo escuchaba el término de incubadora, lo primero que pensaba era en esta cuestión de donde meten a los recién nacidos para que terminen de fortalecerse, o estas incubadoras de pollos también. Cuando yo escuchaba hace algunos años el término aceleradora, lo que se me venía a la cabeza era un pedal de algún coche o algo por el estilo. ¿Qué sucede en una incubadora? ¿Qué es lo que hace una incubadora? En términos generales, ¿qué hace una incubadora? ¿Para qué sirve una incubadora? Alimenta un inicio. Okay. En términos generales, una incubadora es una acción que provee de el ambiente necesario para el desarrollo o crecimiento de algo. Eso en términos generales. Ahora, hablemos de incubadoras y aceleradoras dentro del ecosistema emprendedor. Vamos a diferenciar qué es una incubadora y una aceleradora. En términos simples, las incubadoras se enfocan más en atender emprendimientos en etapas tempranas, incluso desde la idea. Una aceleradora de negocios va enfocada más a emprendimientos ya con cierto arranque, donde lo que se busca ya es desarrollarlo más que consolidar la idea, porque la idea ya estaba en marcha. ¿Qué es una incubadora? Empecé mencionando acerca del territorio y contexto. La instancia que regula todo este ecosistema emprendedor, por lo menos en México, es el INADEM. El INADEM dice que una incubadora es una organización que tiene un programa dirigido a emprendedores o startups, con el objetivo de definir, ejecutar y validar un modelo de negocio. Es decir, validar el qué vendo, cómo lo vendo y cuánto me genera eso que vendo. Eso es una incubadora, repito, es una organización con un programa académico donde se brindan asesorías a emprendedores o a startups para definir, validar y ejecutar una idea o modelo de negocio. La aceleradora consiste de manera general en cosas similares. Sigue siendo una organización con un programa, pero esta vez no va dirigido tanto a emprendedores, va dirigido más a empresas o a startups que buscan en un determinado tiempo, sobre todo rápido, mejorar funciones, procesos y estrategias para optimizar a estas empresas, para hacerlas más competitivas. Eso es, en términos generales, lo que es una incubadora y una aceleradora de negocios. Ahora, ¿qué es un ecosistema? ¿Alguien acá que me diga qué es un ecosistema? Todos dependen de todos, desde los más chicos, los más grandes, es una cadena alimenticia. Todos tenemos que aportan valor a cada elemento, a cada ser vivo de ese espacio. Justo es eso, es un espacio, un ecosistema es un entorno de seres interdependientes que comparten ese mismo espacio. Eso es en términos de la biología, de ahí viene el concepto, ecosistema.
en términos recientes se empieza a generar este nuevo término de ecosistema emprendedor, que hace referencia a algo similar. Es un espacio donde conviven ciertos actores con relaciones interdependientes. ¿Qué se necesita para generar un ecosistema biológico? Bueno, ya aquí habían comentado, ¿no? La existencia de distintas especies, flora, fauna, temperatura. Ahora, ¿qué se necesita para generar un ecosistema emprendedor? Uno, hablamos de densidad en términos de población. Otro, la existencia de universidades y centros de investigación. Otro más, gobiernos y políticas públicas que impulsen este ecosistema emprendedor. El desarrollo de tecnología, la existencia de empresas sólidas y fondos de capital. Estas variables son las que van determinando un ecosistema emprendedor. Hace ratito les comentaba acerca de Silicon Valley. Silicon Valley también se empieza a desarrollar justo porque reúne estas variables. Ahí está la Universidad de Stanford, que fue la que impulsó todo este crecimiento junto con el desarrollo de tecnología, junto con el crecimiento de empresas, junto con el apoyo de gobiernos y con una población que estaba preparado para ello. En ese sentido, estos entornos requieren de madurez. Los mejores ecosistemas, incluso a nivel ecológico, biológico, son aquellos ecosistemas maduros. Es donde las relaciones se dan de manera más estrecha, donde existe mayor cantidad de flora, de fauna. Lo mismo pasa con los ecosistemas emprendedores. Aquellos ecosistemas con mayor madurez son los que mayores desarrollos y sobrevivencia de emprendimientos consiguen. Hay otros tres aspectos que determinan el ecosistema de un emprendedor. Uno es la innovación. La innovación generalmente ocurre dentro de universidades, centros de investigación, laboratorios y bueno, todo aquello que se dedique al desarrollo de tecnología. Asimismo, la existencia de emprendedores, gente que esté buscando el desarrollo de soluciones, gente que detecte nuevas oportunidades y sobre todo una mentalidad o una cultura de emprendimiento, una mentalidad de emprendedor. Muchas gracias, Alex. Asimismo, se requiere la existencia de actores que provean financiamiento para el desarrollo de estos emprendimientos. En este sentido, hay varios términos que van desde inversionistas ángeles, fondos de capital semilla, capitales de riesgo, incluso, bueno, inversiones propias, ¿no? Hay un término que se llama stakeholders. ¿Alguno de aquí lo ubica? Por ahí suena. Esta imagen, no sé si la ubican, de la película de Brave o de Valiente, si no mal recuerdo, para los que tengan hijos o sobrinos. Bueno, en esta escena la princesa tiene un montón de pretendientes o actores interesados en proponerle matrimonio. Un stakeholder o los stakeholders son justo eso, grupos de interés que tienen que ver con las decisiones que toma la empresa o el emprendimiento. Son todos aquellos actores involucrados que de alguna manera tendrán algún beneficio de las acciones que se lleve a cabo dentro del emprendimiento. En ese sentido, en México empieza a haber un desarrollo de grupos de interés o de stakeholders que se están sumando a todo ello. Igual y no se alcanza a ver. Pero, por ejemplo, algunos de los stakeholders, como bien mencionabas, son estos inversionistas. Estos inversionistas existen para distintas etapas de cada emprendimiento. Para etapas iniciales, sobre todo, están apoyos de la Secretaría de Economía y del CONACYT.
para emprendimientos que van en etapas, digamos en segunda etapa, ya hablamos de Nacional Financiera, del INADEM, donde ya se otorgan montos o ingresos mucho mayores. Para etapas tempranas, bueno, ya existen otras organizaciones como ProMéxico, Bancomex, y ya para emprendimientos en etapas de crecimiento y expansión, pues ya hablamos de bursatilización, ¿no? de estar en bolsa de valores, otras organizaciones como Fondo de Fondos. Dependiendo la etapa en la que se encuentren, hay inversionistas o capitales para cada emprendimiento. Esto sería un stakeholder, ese tipo de inversionistas que giran dentro del ecosistema emprendedor. Este es un mapa muy general. ¿Qué otros stakeholders existen? Bueno, hablábamos ya de capitales locales, pero también hay capitales globales o venture capital. Existen también incubadoras y aceleradoras a nivel nacional. Existen espacios de cowork, donde ya hay toda una cultura de colaboración y de trabajo que se está empezando a desarrollar en México. Existen también academias que ya tienen sus propias incubadoras dentro de universidades, están involucrados también algunas iniciativas, tanto de gobierno como de la organización civil, están otros actores que tienen que ver con grandes corporativos que ya están involucrados en este tema del emprendimiento. Incluso algunas agencias como que están buscando talento, el desarrollo de nuevos emprendedores. Esto es todo un mapa del ecosistema emprendedor en México. Existen distintos actores que se están desarrollando en esto. Empecé con una pregunta. No sé si recuerdan que el 75% de los emprendimientos en México fracasan al segundo año. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si ya existe todo un ecosistema emprendedor en México, que si bien tiene apenas 18 años, ¿por qué fracasa tanto el emprendimiento en México? ¿Por qué creen que fracasa? Ok. Acabas de mencionar dos cosas importantes. Uno es el perfil y otro es que a pesar de que ya existe un ecosistema, no están vinculados o conectados estos actores. Hay otros aspectos por los que no está funcionando el emprendimiento en México y tiene que ver con una tercera cosa que dijiste, que es una cultura o mentalidad empresarial o emprendedora. Existe una mala planeación financiera de aquellos que empiezan a desarrollar un emprendimiento. Asimismo, existe una mala planeación operativa de todos aquellos que arrancan un emprendimiento. Por mala planeación financiera me refiero a que arrancan con ingresos insuficientes. No prevén de repente los costos de inversión y se lo acaban al segundo o tercer mes, al primer semestre, y empiezan a recurrir a pedir este préstamo de las llamadas 3 Fs. No sé si ubican las 3 Fs, ¿no? De pedirle prestado, bueno, el término, palabras en inglés, ¿no? De pedir prestados a la familia, a los amigos, y se decía que también a los tontos, ¿no? A los que creían en uno, pero también les llamamos fans, ¿no? Aquellos que creen en uno desde el inicio. Entonces, hay ingresos insuficientes para arrancar un emprendimiento. En cuestiones operativas, no hay generación de indicadores o de metas en el corto, mediano y largo plazo. Hay falta de procesos de análisis, no se analizan resultados. Existen problemas en la ejecución y asimismo existe una estructura organizacional inadecuada. La mayoría de los emprendimientos arrancan con una o dos personas donde todos hacen de todo.
Pero hay otro factor que comentábamos hace rato, ¿no? La falta de una mentalidad emprendedora. No todos nacen sabiendo, o no todos nacemos sabiendo ser empresarios o cómo administrar un negocio. Y sobre todo en México, de repente se generan oportunidades de negocio más por subsistir que por generar un crecimiento o desarrollo económico, ya sea a nivel local o a nivel regional o nacional. Esto es lo que está pasando en México. 75% de los emprendimientos fracasan porque no hay información correcta. La problemática: existe un poco entendimiento de emprendedores del ecosistema emprendedor. Por alguna razón la información está ahí, pero no se está llegando a ella. No se está logrando acceder a ella. Todos quieren negocios exitosos, pero existe poca inversión para echar a andar esos negocios. ¿Qué genera todo esto? ¿Qué genera el desconocimiento del ecosistema emprendedor? ¿Qué genera la falta de recursos para invertirle? Bueno, uno, tenemos limitaciones para acceder a financiamiento. Dos, el tiempo de desarrollo de un emprendimiento suele ser demasiado prolongado. Tres, los emprendedores tienen escasa visión de proyectos a largo plazo. Y cuatro, muchos de ellos se quedan atorados por no cumplir con algunas normas técnicas que requiere el producto o servicio. Sin embargo, ya hay organizaciones o instancias que dan solución a todo esto, solo que se desconoce. Lo que estamos tratando de hacer un grupo de compañeras y nosotros es lanzar algo que hemos llamado mutualismo, en este sentido de relaciones biológicas. Ubican a Nemo. ¿No ubican a Nemo? Nemo, el pez payaso que vive en una anémona. Estas especies han logrado desarrollar una relación mutualista, es decir, relaciones realmente ganar-ganar. La anémona brinda alimento y cobijo al pez payaso, le brinda protección y alimento. A su vez, el pez payaso se alimenta de ciertas bacterias que son nocivas para la anémona. Esa es una relación biológica de mutualismo. Eso es lo que queremos hacer nosotros, vincular a emprendedores con actores del ecosistema emprendedor para que generen relaciones mutualistas, para que generen relaciones realmente de ganar-ganar. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Justo eso, conectarles con el ecosistema emprendedor para que sus ideas o sus emprendimientos tengan los rendimientos y el crecimiento que realmente están esperando o están buscando. Eso es lo que buscamos hacer, conectar, generar relaciones mutualistas, relaciones que lleven justo a la madurez de este ecosistema emprendedor. Estos somos las personas que estamos involucradas dentro del proyecto. Diana, que está aquí acompañándonos, Angélica, bueno, y un servidor. Estamos buscando justo esta parte de vincular a emprendedores con el ecosistema emprendedor. Mi nombre es Samuel. Pasamos, si quieren, a la sesión de preguntas.